Nuevamente estamos en esta ocasión para ver la clase 3 correspondiente a la unidad 3, el tema 3.2 correspondiente a las fases del proceso de administración de personal. Para ello he traído unas diapositivas que veremos a continuación y donde explicaremos entonces todas las fases concernientes a la actividad propiamente dicha del área de personal. Bueno, bienvenidos señores estudiantes a la clase concerniente al proceso administrativo de personal, fundamental para el desempeño profesional. Ustedes se encontrarán entonces frente a frente al manejo del recurso humano cuando lleguen a un área funcional, en cualquier empresa pequeña, mediana o grande, y desarrollarán los procesos que a continuación explicaremos. El proceso administrativo lo hemos dividido en dos fases, así, la fase externa y la fase interna. ¿Pero qué entendemos por fases? Aquellas formas o métodos que se han validado por las empresas para dar respuesta a sus problemas o necesidades de gestión y que se implementan generalmente de manera documentada mediante tareas formalmente definidas o instructivos. La fase externa consiste en establecer la demanda de recursos humanos, más conocido como el proceso de reclutamiento. Vargas y Santos definen este proceso como, abre comillas, obtener hojas de vida pertinentes, es decir, que cumplan con los requisitos establecidos por los perfiles solicitados, de acuerdo con las necesidades definidas por los jefes del área, ahora clientes de recursos humanos. Es el principal propósito de la función de reclutamiento. La acción debe realizarse de manera oportuna, es decir, en forma ágil, pero teniendo en cuenta no sacrificar la calidad en el logro del fin ya enunciado, cierro comillas. Para llevar a cabo el subproceso de reclutamiento, el área de talento humano en primera instancia debe buscar esa oferta dentro de la organización. ¿Por qué? Es darle una oportunidad al personal interno de la empresa de ascender o de mejorar su desempeño ocupando un nuevo cargo dentro de la empresa. Si no es posible y no cumple con los requisitos tanto del perfil como de experiencia, entonces ahora sí busco el recurso de personal fuera de la empresa. Para atraer el personal externo, entonces se utilizan varios métodos. Uno, reclutamiento en el sitio web de la organización. Como sabemos, toda organización tiene su web hoy por hoy y allí podemos hacer esa convocatoria. Dos, sitios de reclutamiento internet, es decir, internet también nos presenta la posibilidad de conseguir páginas donde hay empresas de outsourcing para la provisión del talento humano. 3. Publicidad o avisos clasificados a través de los diferentes medios hablados o escritos, en el caso de la televisión, la radio y la prensa local. 4. Referencias de otros empleados. 5. Agencias de empleos. Outsourcing. Recordemos que el outsourcing hoy en día son empresas especializadas en el manejo de talento humano para proveernos el recurso humano y que ya hacen todo el proceso de selección, entonces ya simplemente nos mandan la persona con el perfil que nosotros solicitemos como empresa o como institución. 6. Instituciones educativas. La academia también es una buena fuente y podemos recurrir a ella para buscar inclusive estudiantes en terminación académica con suficiencia y con un nivel alto. Podemos solicitarlo a la empresa para que cuando ellos terminen poderlos incorporar directamente a nuestras empresas. 8. Agencias de empleos temporales. Y por último, asociaciones profesionales. Entonces, en todas estas bases de datos podemos consultar o podemos atraer al personal externo. En el siguiente gráfico se resumen todos los pasos del subproceso de reclutamiento.
Como vemos, entonces tenemos planeación del recurso humano. Recordemos que un gerente, un administrador del área de talento humano, pues lo primero que debe sentarse es hacer ese planeamiento de qué es lo que necesita, cuál es ese cargo que se necesita, cuál es el perfil para ese cargo, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos de experiencia, de educación, etc. Luego tenemos la identificación de vacantes, es decir, qué es específicamente lo que necesitamos y cómo lo necesitamos. Luego tenemos la información del análisis del puesto. Entonces este hace referencia, como lo dije anteriormente, a los requisitos que se necesitan para el cargo que está vacante. Generalmente son dos tipos de requisitos. Uno, los requisitos de educación y dos, los requisitos de experiencia. Podemos nivelar los dos requisitos de experiencia con requisitos académicos, pero eso va a depender más del nivel que exija el cargo, o si por el contrario necesitamos que la persona venga con más formación académica o más experiencia. Luego continúan los requisitos del puesto. Entonces, en cuanto a habilidades y destrezas que necesitamos de la persona para que ocupe. Y los métodos de reclutamiento, ya lo vimos, externo e interno. Y por último tendríamos entonces un conjunto de candidatos potenciales a ocupar nuestro cargo. El segundo proceso es el de selección de personal. Es el proceso más delicado en mi opinión. ¿Por qué? En principio, toda organización quiere los mejores hombres y mujeres para su equipo de trabajo. En ese orden de ideas, ¿qué elementos se manejan aquí para que ese querer sea una realidad? Como observamos en el gráfico, hemos colocado 4 pasos. Uno, la preselección de las hojas de vida, es decir, no todas las hojas de vida con las cuales ofertamos el puesto de trabajo, no todas las hojas de vida nos van a llegar con los requisitos, entonces tenemos que hacer una preselección. Luego aplicamos las pruebas escritas. Hoy por hoy, el área de psicología o el psicólogo de la empresa, y si no lo tenemos, pues contratamos. Ellos son expertos en aplicar pruebas que ya vienen definidas para cada una de las áreas del conocimiento. Entonces estas pruebas escritas nos permitirán entonces tener un mayor acercamiento al perfil de la persona que necesitamos. La entrevista, generalmente la entrevista la hace o el jefe del área donde tiene su vacante o el gerente para conocer rasgos de personalidad del postulante, conocer su expectativa frente a la empresa. Esta entrevista no hay que hacerla, es necesaria para tener una visión más holística de lo que se necesita en ese puesto de trabajo. Y por último, entonces tendremos la evaluación de puntajes y pues no necesariamente el que quede primero es el que ocupará el cargo. Esto también va a depender de la percepción que tengan los entrevistadores y de la sumatoria que se haga, pero no necesariamente el primero es el más opcional. A continuación, la cartilla laboral nos indica qué procesos conlleva la contratación. Es decir, aquí debemos tener en cuenta que si ya hay una normatividad, que si ya hay unas guías, como el caso de la cartilla laboral, pues no debemos hacer caso omiso a lo que ella nos dice y entonces podemos recurrir a ellas como consulta. ¿Qué nos dice la cartilla laboral? Que es importante que todo trabajador que ingrese a la organización debe hacerse un examen médico de ingreso. ¿Esto para qué? Si la persona tiene algún problema de alguna enfermedad profesional,
pues después no vaya a reclamarle a la empresa que la desarrolló durante el tiempo que estuvo trabajando, sino que fue adquirida en otra parte. Eso le evitará problemas laborales más adelante a la empresa. Segundo, elaboración y firma de contrato, como lo dijimos anteriormente. Tercero, inscribirlo al sistema integral de seguridad social. Es decir, inmediatamente tenemos que afiliarlo porque en el transcurso de la firma del contrato, a 1 o 2 días que lleve trabajando, se presente algún accidente, pues tendríamos problemas. Por eso es importante que antes que la persona llegue y se siente a su puesto de trabajo, se le afilie a la seguridad social prevista en Colombia. Inscripción a una caja de compensación familiar. Pues por ley todo colombiano que trabajemos formalmente debemos ser afiliados a la caja de compensación familiar de la región o del departamento que está prevista ya y que operan también en cada uno de los departamentos. Expedición del carnet de trabajador de la empresa. Esto porque la mayoría de empresas o organizaciones ya cuentan con tecnología en donde pues con el carnet les permite acceder a través de los puestos de control electrónico. Formato de datos para la nómina. Obviamente tomarle todos los datos que necesita el trabajador para generarle su nómina. Elaboración de hojas de registro obligatorias tales como las vacaciones y trabajo a domicilio. Es decir, si tenemos cuando comienza a trabajar ese trabajador, tenemos el registro, tenemos los datos de domicilio y bueno, en fin, todos los datos que en principio por política la empresa exija para esa hoja de vida interna, que conocemos con el siguiente punto como el récord personal. Es decir, una hoja laboral donde se van a consignar todos los datos de ingreso y posteriormente pues todos los registros o notas que vayan con copia a la hoja de vida. Y por último, pues la ley nos dice que debemos tener una carpeta de personal para cada trabajador. Hoy en día las empresas lo llevan tanto físico como electrónicamente para facilitar la información y facilitar la estadística. En el siguiente gráfico entonces se resume la fase interna del proceso o de los procesos vistos entonces en la unidad 3. Entonces tenemos contratación, inducción, capacitación, desarrollo, evaluación. Hemos dejado por fuera este proceso, pero lo hablamos y lo tocamos en el capítulo 3, que es el de la remuneración y la compensación o la motivación a través de políticas de componentes no salariales o componentes económicos, por así decirlo. Es decir, que obviamente la nómina es importante trabajarla aquí, sin embargo ustedes la verán en otras asignaturas contables o financieras, pero aquí también la debemos tocar paralelamente porque recordemos que si estamos manejando o administrando el talento humano, pues es importante tocar el tema de la nómina, puesto que allí nuestra función o una de nuestras funciones importantes en el área funcional de talento humano es llevar la nómina y ordenar a pagaduría o a financiera que le cancele a cada uno de los trabajadores por su trabajo y por sus funciones realizadas. Sin embargo, va más allá de esta función fría y simple como es llevar o diligenciar una nómina. Va a que al área de talento humano, en cabeza de su jefe o de su gerente de talento humano, diseñe políticas de compensación y motivación. No siempre lo económico, pero también pueden estas compensaciones darse a través de otras monumentos o de otras formas no salariales que permitan entonces motivar constantemente
al trabajador en el desempeño de su carrera profesional.